Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos a estas noches de formación. Ahora corresponde la semana de ecumenismo, aquí en las noches de formación en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Pues en esta ocasión estamos conectados directamente a España con el padre Juan Carlos Rivera. Él pues nos va a participar de la presentación de un tema muy, muy importante dentro del ecumenismo. También nos acompaña Jaime, que es el responsable de esta comisión de ecumenismo. Padre, muy buenas noches, muy buenas noches. Qué gusto recibirlo aquí. Muchas gracias, Alberto y Buenas Jaime, noches, por la padre. invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y de poderlos acompañar con este interesante tema, de introducir este tema del ecumenismo a través del directorio de ecumenismo, sobre el ecumenismo. Así que, pues, muy contento y espero que lo que vayamos a compartir, pues, sirva de mucho provecho para su formación y sobre todo para poder cumplir con la misión que el Señor nos encomienda a todos, tanto sacerdotes como laicos, en la construcción del reino de Dios en la iglesia. Gracias, Gracias, padre, Padre. por Gracias. aceptar y por Pues estar Jaime, con nosotros. estás encargado en esta semana de esta formación. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la presencia del padre Juan Carlos, ahora ya desde España? Bueno, pues muy agradecidos con el padre, con la tecnología que nos permite brincar un gran charco así en pocos minutos, en segundos, ¿sí? Y que pues tenemos la oportunidad de escuchar sobre un tema muy importante, ¿sí? Que es la búsqueda de la unidad de los cristianos. ¿Sí? Y en esta búsqueda llegamos precisamente al directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, del cual tomamos el título de esta charla de hoy, la búsqueda de la unidad de los cristianos, y es la idea de dar a conocer lo que nos dice la Iglesia en relación al trabajo para recuperar la unidad entre todos los discípulos de Cristo. La división es triste, la división es, pues no es nada deseable, interrumpe, desconstruye, deconstruye las relaciones cristianas, nos complica la cuestión de la misión. Entonces, pues qué bueno que tenemos aquí al padre Juan Carlos Rivera para que nos ayude a integrarnos a ese trabajo al cual nos invita la Iglesia. Padre, muchas Gracias. gracias y Gracias. pues Gracias. A escuchamos. Pues ustedes amigos, por la invitación. así es. Pues, amigos, hermanos, pues miren, el padre Juan Carlos, de origen nicaragüense, ¿verdad, padre? Y él está ahorita ya en España, incluso pues nos está eh, acompañando en esta ocasión. Le agradecemos mucho porque pues acaba de celebrar y entonces pues Sí, está ahorita acompañándonos en este momento. Bien, padre, pues adelante. bueno, me pidieron que me presentara un poco antes de iniciar y bueno, pues ya han mencionado mi nombre, Juan Carlos Rivera. Soy sacerdote de la diócesis de Jinotega en Nicaragua y actualmente me encuentro en España por motivos de estudio. Yo soy licenciado en teología dogmática y voy a iniciar o pertenezco al programa de doctorado de la Universidad de Navarra. Y justo voy a iniciar en septiembre y entonces estoy pues preparándome para iniciar mi tema de investigación sobre la teología del pueblo. Eh, eh, una, una de las tantas teologías que surgen en el contexto latinoamericano y de la cual toma muchos principios y es la base del pensamiento del Papa Francisco en torno a temas de eclesiología, misión, ecumenismo y diálogo interreligioso, entre otros temas que también aborda la teología del pueblo. Entonces estoy muy contento,
agradecido con ustedes por la invitación y cada vez, uno sabe que cada vez que comparte un tema, el que más sale enriquecido es aquel que lo comparte, aquel que está detrás porque pues refresca conocimientos, expande algunos y bueno, en fin, muchas gracias y a la orden siempre que me necesiten. Estoy aquí a su disposición y agradecer también a la hermana porque nos pidió pues que estuviéramos acá y un saludo para ella también, que seguramente nos está viendo. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir pantalla aquí con esta tecnología que nos permite tener así esta presentación y bueno, verme ahí como en fondo, pero bueno. En principio yo estas diapositivas no las realicé, yo no las hice, yo no soy el autor, quiero ser honesto con esto. Me parece que están hechas muy bien y están tomadas de, ya lo decía Jaime, él es el autor de las diapositivas y yo las voy a comentar, me parecen muy bien hechas. Están tomadas del Directorio para la Aplicación de los Principios y Normas sobre el Ecumenismo. Y vamos a hablar sobre el capítulo primero, que es la búsqueda de la unidad de los cristianos. Este directorio está disponible en internet y se puede conseguir y leer completo todo gratuitamente. Así que no hay excusa para no leerlo. Es un documento que surge a partir de la petición de los padres conciliares del Vaticano II y que tuvo dos publicaciones, la primera en 1967 y la segunda en 1970. Por solicitud de Juan Pablo II fue revisado durante la década de los 80 y en 1993, el 25 de marzo, fue publicado, aprobado y publicado. Es el que actualmente se encuentra vigente. Es una herramienta que lleva a la práctica principios provenientes de diferentes documentos de la Iglesia. En principio, Lumen Gentium, que es la Carta Magna sobre la eclesiología. Y sobre la Iglesia, sobre qué es la Iglesia, sobre cómo se concibe a la Iglesia. Es un documento que todo cristiano debe conocer y estudiar a profundidad, sobre todo si quiere estudiar ecumenismo, porque no se entiende el ecumenismo sin la eclesiología. De hecho, el ecumenismo es una parte práctica de la eclesiología. Y hay unos números en Lumen Gentium que hablan específicamente de la unidad de los cristianos, especialmente el número 16, que esa es la base sobre la que se realiza otro documento que es Unitatis Redintegratio, que es un decreto. Ya no, Lumen Gentium es una constitución dogmática, es un documento de mucho peso. El decreto es un documento de un peso menor y es de carácter práctico. Este documento, Unitatis Redintegratio, que también es perteneciente al Vaticano II, ya aplica la parte dogmática que se habla en Lumen Gentium. Entonces va de Lumen Gentium a Unitatis Redintegratio, después de Unitatis Redintegratio viene este directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo. O sea que detrás de todo esto están ya una serie de documentos sobre los principios del ecumenismo católico, principios católicos del ecumenismo, sobre los principios católicos del ecumenismo. Y bueno, estamos analizando entonces este documento, que es el directorio para la aplicación, y el capítulo primero, la búsqueda de la unidad de los cristianos. También hay que mencionar otro documento que es muy importante, que es el documento sobre Ut Unum Sin, que es una carta encíclica que escribe Juan Pablo II sobre el ecumenismo. Y la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, toca unos numerales sobre el ecumenismo. Entonces son documentos que tenemos que leer si queremos empaparnos en estos temas interesantes también para nuestros días. Bien, en esta diapositiva podemos ver el contenido de este primer capítulo del directorio,
que es el que estamos comentando, la iglesia y su unidad en el plan de Dios, la iglesia como comunión, que si hemos leído Lumen Gentium, esto, la iglesia como comunión, lo tendremos muy presente. O sea, de ahí lo extrae este directorio. Las divisiones entre cristianos y el restablecimiento de la unidad, el ecumenismo en la vida de los cristianos, los diferentes niveles de actuación ecuménica, complejidad y diversidad de la situación ecuménica, y las sectas y los nuevos movimientos religiosos. Este es el contenido que vamos a tratar de introducir en esta charla, porque lo importante después de terminar de ver esta charla es que vayamos y leamos el directorio. Eso es lo más importante. O sea, aquí solo estamos introduciendo, dando pautas de lectura para poder entender un poco qué es lo que dice el directorio. Muy bien. En el número 9, los documentos de la iglesia suelen muchas veces dividirse en numerales. Y en el número 9 de este directorio, los padres subrayan la importancia de la presencia de la iglesia en la misión encomendada por Cristo en la difusión del evangelio, así como la importancia de trabajar por la unidad de los cristianos. Y nos lo explican sencillamente a partir de digo sencillamente, pero es algo más complejo, pero nos lo explican tomando como referencia las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Veamos qué dicen. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales que acompañan la actividad ecuménica y dan orientación a dos propósitos. El primero, unir en la Trinidad a toda la humanidad. Y esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es la unión o la comunión de los hombres con Dios. Esto es un principio básico, la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Eso lo explicó muy bien el sínodo de 1985, con ocasión de los 25 años del Concilio Vaticano II. La iglesia es esto, la comunión, el misterio de la comunión de Dios y los hombres entre sí. Entonces, el ecumenismo es parte de la acción de la iglesia, de la actividad de la iglesia, y lo que busca la iglesia con toda su actividad es involucrar o restablecer o propiciar, todas estas son diferentes actividades, que los hombres comulguen con Cristo, que todos los hombres comulguen con Cristo, con Dios, sean comunión con Dios y que haya comunión entre los hombres. Porque no puede haber comunión con Dios y a la vez no haber comunión entre los hombres. Esa es la gran clave del ecumenismo, del esfuerzo ecuménico. Claro, y como de alguna manera hay entre las comunidades cristianas una cierta comunión con Dios, pero no hay una comunión entre ellas, entonces el esfuerzo ecuménico hace restablecer esa comunión originaria que debería existir entre Dios y los hombres y entre los hombres y entre sí. Esto es lo que decía el número 2. Y esta comunión entre los hombres, entre las diferentes comunidades cristianas, es condición previa e indispensable para dar credibilidad a la misión evangelizadora, lo cual ayudará a que el mundo crea, tomando esta frase de la oración sacerdotal de nuestro Señor antes de su pasión, que lo encontramos en el capítulo 17 de San Juan. Bien. ¿Cómo se proyectan estas tres virtudes en la acción ecuménica? El numeral 9 lo explica también. En primer lugar, en la fe en el misterio de la Iglesia. Vean que se habla de la fe en el misterio de la Iglesia. Ya dije que el Vaticano II entiende el misterio de la Iglesia en clave de comunión. ¿Y Dios cómo salva a los hombres? Dios salva a los hombres haciendo que haya una comunión entre los hombres y Dios y entre los hombres entre sí. Entonces, sí, y eso es la iglesia, esa comunión entre Dios y los hombres y entre los hombres entre sí, eso es la iglesia. Y Dios salva por medio de la iglesia a la humanidad, y por eso la iglesia es necesaria para la salvación. Lo dice el Lumen Gentium 14.
Entonces, Cristo, Salvador del mundo, Cristo, cabeza de la iglesia. Por eso nosotros creemos en la iglesia, que es el instrumento de salvación de los hombres. La fe está puesta en la iglesia, y por eso decimos en el credo, creo en la iglesia, porque es el instrumento que Dios ha querido para que nosotros nos salvemos. Y si creemos en la iglesia, creemos en que esa iglesia busca la unidad de todos los hombres, entonces por lo tanto debe haber una sola iglesia, y por eso el trabajo ecuménico implica la construcción de la unidad entre los cristianos. Asimismo, la esperanza, que ya nos lo decía nuestro Señor en esa oración sacerdotal también, y que es el título de esta carta encíclica de Juan Pablo II, que todos sean uno, los cristianos, la humanidad. Es que Dios quiere que todos formemos una sola familia. Esta es otra imagen de la iglesia, la familia de Dios, una sola familia. Y finalmente la caridad, como medio de unidad, como medio de comunión que se cumple en el amor. Es el nuevo mandamiento evangélico, y solo por medio del amor es que se puede alcanzar la unidad. Seguimos. El número 10, en resumen, nos dice que las enseñanzas básicas sobre el ecumenismo que se presentan en el directorio se fundamentan en los principios doctrinales, espirituales y pastorales enunciados en los documentos conciliares. Ya lo decía, principalmente Lumen Gentium y Unitatis Redintegratio. Esos son los dos grandes documentos que realmente deberíamos conocer. Claro, estamos ahondando en uno de los documentos más fáciles, que es el directorio, porque lo explica todo muy bien. Y ya dice el directorio que los principios están presentes en Lumen Gentium y Unitatis Redintegratio, que era lo que decía anteriormente. Y las presenta en este capítulo, en este número 11, que forma parte del subtema titulado La Iglesia y su unidad. En el plan de Dios encontramos la afirmación de que el concilio sitúa el misterio de la Iglesia en el misterio de la sabiduría y de la bondad de Dios, que atrae a toda la familia humana e incluso a la creación entera a la unidad en Él. Esta es la clave de la misión de la Iglesia en general y de la misión ecuménica: lograr la unidad de Dios y los hombres, y de los hombres entre sí. Y también este numeral 11 describe cómo lograr esa unidad a través del establecimiento en todo lugar de la iglesia, que es el nuevo pueblo. Ya lo decía, la iglesia es el instrumento que Dios quiere para que los hombres logren esa unidad, para que los hombres se salven. La salvación es igual a unidad. En la teología católica, salvación, insisto, es igual a unidad de Dios y los hombres, y de los hombres entre sí. Bueno, este número 11 también dice que se recuerda que la iglesia naciente, confiada a los apóstoles, tenía la misión de enseñar, regir y santificar, predicar fielmente el evangelio, administrar los sacramentos, gobernar en el amor, misión que se realiza bajo la acción del Espíritu Santo. Este número 11 es una declaración de cómo la Iglesia Católica se ve a sí misma como responsable legítima de cumplir con la misión que Cristo dejó a los apóstoles, de ir y predicar por todo el mundo el Evangelio. Ahora vamos a ver qué nos dice el número 12. En este número 12, que es muy breve, enlaza lo que ya se expuso en el número 11 y lo que se expondrá en el número 13. O sea que la iglesia y su unidad en Dios es el medio para hacer llegar a todo ser humano el conocimiento del único Dios, que además hace posible vivir en comunión, común unión, a los miembros del pueblo de Dios a través de la repartición de los dones que el Espíritu Santo les concede. Es un poco más la misma idea, se va no repitiendo, pero sí tratando de explicar con mayor profundidad. En la iglesia, el alma de la iglesia es este Espíritu Santo que permite esta unidad y que permite esta cohesión dentro de las diferencias, como lo vamos a ver más adelante, las diferencias que hay
pero permite la comunión de los hombres y de los hombres con Dios. Unido así por el triple lazo de la fe, de la vida sacramental y del ministerio jerárquico, todo el pueblo de Dios realiza lo que la tradición de la fe desde el Nuevo Testamento ha llamado siempre como la koinonía, esta expresión muy paulina, comunión, concepto al cual el concilio y el magisterio de la Iglesia le han dado gran importancia. Sí, esto es muy importante entenderlo. Esta comunión se realiza por medio de la fe, una sola fe, por medio de la vida sacramental, un solo bautismo, y por medio del ministerio jerárquico, un solo Señor, que este Señor delega en los apóstoles su poder. Entonces, por medio de estos tres grandes elementos de la Iglesia, o de estas tres grandes características de la Iglesia, o dones de la Iglesia, para llamarlos mejor, es que se permite la cohesión. Detrás de estos tres dones están, evidentemente, la actuación del Espíritu Santo y la actuación de la cabeza de la Iglesia, como aparece muy bien aquí en este gráfico, que lo expresa muy bien. Aquí está Cristo, la cabeza, el Espíritu Santo, que es el que permite la cohesión y que infunde su gracia en el corazón de la Iglesia, y por medio de ellos es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Estos son principios eclesiológicos que nos introducen ya a elementos que vamos a ir viendo a continuación. La Iglesia como comunión, esto es básico, básico entenderlo, porque es un principio eclesiológico fundamental. Y no podemos entender el ecumenismo sin entender a la Iglesia como comunión. Porque ¿qué persigue el cristiano al hablar del ecumenismo? Persigue quedar bien con los otros hermanos, persigue que nos pongamos de acuerdo, persigue que no haya guerras, digámoslo así, entre los cristianos. No, no es eso necesariamente, aunque se puede lograr eso. Persigue que haya colaboración para realizar obras sociales, o que haya colaboración para hacer una traducción de la Sagrada Escritura. No necesariamente. Se puede hacer y está bien que se haga, pero eso no es el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo persigue la comunión de los hombres en la Iglesia, que es el instrumento que Dios ha dejado para la salvación del mundo. Eso es lo que persigue el ecumenismo. Entonces, en las siguientes 6 diapositivas vamos a presentar lo que nos dice el directorio en relación a cómo se realiza la comunión dentro de la Iglesia. Comencemos con el número 13 del directorio. La comunión en la que los cristianos creen y esperan en su más profunda realidad es su unión con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Es decir, la comunión de los cristianos con la Trinidad. Esta es la entre cada cristiano y Dios. Los que viven unidos en la fe, la esperanza y la caridad, en el servicio mutuo, en la enseñanza común y en los sacramentos, como nos recuerda Hechos de los Apóstoles, guiados por sus pastores, participan en la comunión que constituye la Iglesia de Dios. Esto está de acuerdo con lo que se puede leer en Lumen Gentium 14. Es la comunión entre los cristianos y estos con sus pastores. La otra es la unión que se realiza en concreto entre las iglesias particulares, cada una de las cuales alrededor de su obispo. Entonces, entre los cristianos y los pastores y su obispo. Y por último, en cada una de ellas la Iglesia de Cristo, una santa, católica, apostólica, está verdaderamente presente y actuante. Entonces hay unos niveles de comunión entre el hombre y Dios, entre los hombres y sus pastores, entre los cristianos, los pastores y su obispo, y entre todos los obispos, que es la comunión de toda la Iglesia universal. Esta comunión es pues universal por su misma naturaleza. Estos son los grados de comunión. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Y aquí analizamos el número 14 brevemente. Se manifiesta cómo se da y se organiza la comunión entre las iglesias particulares, es decir, las diócesis. La comunión entre la iglesia se mantiene y se manifiesta de modo especial por la comunión entre sus obispos. Juntos forman un colegio que sucede al colegio apostólico, es decir, los obispos todos forman un solo colegio apostólico, cuya cabeza es el sumo pontífice. La iglesia como comunión, seguimos analizando ahora el número 15, cada iglesia particular unida en sí misma y en la comunión de la iglesia una santa católica apostólica es enviada en nombre de Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo para llevar el evangelio del reino. Entonces, cada vez que alguien acepta este evangelio, es introducido en esta iglesia, es introducido en esta familia, y por medio de la misión de la iglesia es que esta persona que ha sido bautizada, que ha sido incorporada a la iglesia, pasa a ser parte de esta familia de Dios. La comunión, dice el número 16, es un gran don de Dios. Hay que recibirla con alegría y agradecimiento. Sin embargo, esta unidad no implica, y esto es muy importante entenderlo, uniformidad. Y esto lo repite Francisco en muchas ocasiones. No es una uniformidad estática. La unidad no hay que entenderla así. La unidad hay que entenderla como dice el Papa, poliedro. Y un poliedro. Esto no aparece en el directorio. Esto es un enriquecimiento del Papa. Y también no aparecía en las diapositivas. Disculpen si estoy abusando, saltándome al Papa. Pero creo que es una forma muy bonita de verlo, porque el poliedro tiene muchos lados, pero a la vez está unido, pero tiene muchos lados. Y es una figura que nos ayuda a entender cómo se realiza la unidad de la iglesia. Porque el Espíritu Santo suscita diversos carismas y los hombres no somos todos iguales, gracias a Dios. Las culturas no son todas iguales. Y la unidad de la iglesia se puede construir solo en la diversidad. Hay una rica diversidad. Y esta diversidad no es impedimento de la unidad de la iglesia. Y esta diversidad es parte fundamental de la catolicidad de la iglesia. Y esto lo repite constantemente el Papa Francisco. No hay que entender que todo tiene que ser exactamente igual, como siempre se ha hecho, porque eso denota una cierta rigidez y eso no viene del Espíritu Santo. La diversidad de los dones y la diversidad de los frutos es un don del Espíritu Santo que está presente desde la antigüedad en la iglesia. En el número 17 se habla de este postulado católico del diálogo ecuménico. Los católicos mantienen la firme convicción, y esto está tomado del Lumen Gentium 8, este párrafo completo es Lumen Gentium 8. Mantiene la firme convicción de que la única iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. La iglesia que Cristo fundó subsiste en la iglesia católica. Este término subsiste nos daría para dar otra charlita, y esta frase nos daría para dar otro tema de formación, seguramente lo estarán dando. ¿Qué significa esto? Subsiste. Pero resumido, quiere decir que nosotros creemos que la única iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, con todas sus riquezas espirituales y doctrinales, con todas las riquezas de gracia, subsiste en la iglesia católica. Y la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo es mucho más grande. Y ojo aquí. ¿Por qué? Porque hay elementos de comunión y de gracia que están presentes en otras realidades eclesiales. Sin embargo, en la iglesia católica, esos elementos de gracia están completamente. O sea, en la iglesia católica hay plenitud de los elementos de gracia que Cristo le dejó a la iglesia que él fundó. La iglesia de Cristo es la iglesia católica, pero la iglesia de Cristo también abarca otras realidades.
Esto es lo que significa subsiste. Lo estoy diciendo muy mal, pero es para que se me entienda. Si algún profesor de eclesiología me escuchase, les pido disculpas, pero es para que se me entienda en pocos segundos realmente. Esta Iglesia Católica es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Confiesan que la plenitud de la verdad revelada de los sacramentos del ministerio que Cristo dio para la construcción de su Iglesia y para el cumplimiento de su misión se halla en la comunión católica de la Iglesia. Esto es muy importante entenderlo. Y entonces hay este postulado católico católico del diálogo ecuménico tiene como base esta verdad. La certeza que nos da la convicción de saber que estamos en la única iglesia que Cristo fundó, que es su iglesia. No absorbe de culpa por los errores en la conducta de quienes no son fieles a la doctrina. Sin embargo, esta mala actuación no justifica un posible rechazo a la iglesia de Cristo. Bien. La división de los cristianos y el restablecimiento de la unidad. Esto podría dar también para hablar muchísimo de ciertos eventos que han fraccionado la unidad a lo largo de la historia de la iglesia, y para eso habría que estudiar historia de la iglesia. Pero bueno, podemos decir que desde el principio de la iglesia se han producido decisiones, disensiones y divisiones. Mencionaría, por ejemplo, a los arrianos, a los problemas que se pueden encontrar entre los primeros cristianos. Ya el Concilio de Jerusalén estaba intentando resolver una discusión doctrinal fuerte. El problema que se da con los ortodoxos en 1054, el problema que se da con los alemanes, sobre todo en 1517, que luego se transforma eso en un problema religioso político que da origen al protestantismo. Y los problemas, por ejemplo, que hoy tenemos o se tendría también con los alemanes en la iglesia en Alemania, también podrían, Dios no quiera, originar un nuevo cisma, o los problemas que hay con los lefebristas podrían originar, y de hecho se cree que es alguna manera de cisma, etcétera. Pero la Iglesia Católica se ha mantenido. A pesar de esas divisiones, la Iglesia Católica se ha mantenido. No obstante, ningún cristiano puede sentirse satisfecho con formas imperfectas de comunión. No corresponde a la voluntad de Cristo y debilita a su Iglesia en el ejercicio de su misión. Pablo VI, que lo vemos en esta fotografía hermosa cuando levanta la excomunión, se levantan las excomuniones con el patriarca Atenágoras primero, y es un evento importante en la historia de la Iglesia que ayuda a la construcción de un verdadero ecumenismo, y era la primera vez que un papa se reunía con un patriarca de Constantinopla, y esto ayudó a la construcción de verdaderas relaciones ecuménicas entre Oriente y Occidente. Francisco lo ha hecho, bueno, Juan Pablo II, Benedicto también han tenido gestos, pero hoy más que nunca vemos a un Papa Francisco que tiene muchas relaciones ecuménicas. Aquí la vemos con una, no sé si llamarla pastora, realmente no conozco mucho a los luteranos, pero sé que es luterana, una pastora luterana, creo que eso es, y creo que esta fotografía, si me ayuda Jaime, corresponde a la celebración de los 500 años de la Reforma, cuando el Papa llega a Alemania para celebrar estos 500 años de la Reforma. Bien. Es el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se ha comprometido solemnemente a trabajar por la unidad de los cristianos. Ya veníamos hablando. Yo creo que esto lo podemos saltar un poco. A partir del concilio es que se viene hablando acerca de la unidad de los cristianos. Desde el Concilio Vaticano II, la actividad ecuménica ha sido inspirada y guiada en toda la Iglesia Católica por diversos documentos e iniciativas, la Santa Sede, los obispos, las conferencias episcopales. Bien,
a partir del número 22 vemos este tema, el ecumenismo en la vida de los cristianos. El movimiento ecuménico, aunque encuadrado en el marco de la misión general de la Iglesia, que es unir a la humanidad en Cristo, tiene como misión específica el restablecimiento de la unidad entre los cristianos. Y ojo con esto, porque a veces podemos pensar que el ecumenismo es igual a diálogo interreligioso. Y no, el ecumenismo no es diálogo interreligioso, no es misión ad extra, es misión ad intra, porque esos cristianos que están en otras comunidades eclesiales, que están en otras iglesias hermanas, son parte, tienen algún tipo de comunión con la iglesia. Y ellos también tienen que comprometerse, y ellos tienen que sentirse interpelados por buscar la unidad en la iglesia. Y nosotros también, porque esto es un deseo del Señor. Y es parte de la misión de la iglesia que busquemos la unidad. Los católicos están invitados a responder según las indicaciones de sus pastores para restablecer la unidad de los cristianos. Ahí donde no se realiza, al menos en la práctica, ningún trabajo ecuménico, los católicos procurarán promoverlo. Y este trabajo encuentra oposiciones, impedimentos por algunas actitudes sectarias, que lo hablaremos al final, o actividades que llevan a divisiones, pero hay que ser paciente y perseverante. Sobre todo en el contexto latinoamericano, yo soy de Nicaragua y el 50% de la población es protestante sectaria. Es muy difícil hablar de ecumenismo, pero de alguna manera se puede, ya lo veremos a continuación. Cualquiera que sea la situación local para ser capaces de asumir sus responsabilidades ecuménicas, los católicos deben actuar unidos y de acuerdo con sus obispos. Debieran ante todo conocer bien lo que es la Iglesia Católica, eso es muy importante, ya lo decía. Es muy importante conocer bien qué es la Iglesia Católica antes de hablar de ecumenismo, antes de introducirse el ecumenismo. Hay que estudiar eclesiología. Porque si no sabemos qué es la Iglesia y cuál es la misión de la Iglesia, no vamos a hacer nada. Lo que vamos a hacer es o apologética, en el mejor de los casos, que está bien, no hay ningún problema que se haga apologética porque el diálogo ecuménico puede dar pie a la apologética y al anuncio de la verdadera Iglesia de Cristo. Pero en el peor de los casos termina en discusión y termina en más división. Cuanto mejor conozcan todo esto, mejor podrán exponerlo en las discusiones con los otros cristianos. Y también deberán tener un conocimiento correcto de las otras iglesias. Yo no puedo hablar con alguien a quien no conozco y decirle, bueno, vos haces esto, vos haces lo otro, y al fin y al cabo esa persona ni siquiera hace eso. Habrá que tomar en cuidadosa consideración las diversas condiciones previas al compromiso ecuménico. Bueno, aquí vamos a hablar del ecumenismo espiritual, que es muy importante entenderlo. Y ya voy a ir concluyendo, voy a pasar la siguiente diapositiva muy rápido para llegar al tema que más me interesa. Pero antes de eso, antes de pasar rápido a las demás diapositivas, me gustaría hablar acerca de esto del ecumenismo espiritual, porque en muchas ocasiones pensamos en ecumenismo solo en dialogar con los demás, solo en discutir en muchas ocasiones, o solo en estar haciendo apologética, en muchas veces que digo barata, de esa apologética que intenta discutir y hacer polémica, y eso no es ecumenismo, ni mucho menos apologética. El ecumenismo, y sobre todo el ecumenismo espiritual, hay un ecumenismo que es práctico, pero el ecumenismo espiritual, que es el alma de todo ecumenismo, es decir, es el medio por el cual se realiza el resto de las acciones, implica, en primer lugar, conversión. Porque yo no puedo buscar la unidad de los cristianos si yo estoy lleno de soberbia, si estoy lleno de avaricia, si estoy lleno de buscar el poder, de oración. El segundo puesto es la oración. Y el tercero es el testimonio de vida.
la oración, porque evidentemente yo busco la comunión de los hombres con Dios y yo no estoy en comunión con Dios. Y al haber conversión y oración, pues tiene que haber testimonio de vida. Y logrando todo esto, es evidente que viene la santidad en las almas de los fieles. Bien. Esto lo paso muy rápido porque creo que se puede manejar muy bien. Los diferentes niveles de actuación ecuménica, a niveles parroquiales, diocesanos, a niveles de la conferencia episcopal o del Consejo Episcopal Latinoamericano, y hay un pontificio, a nivel universal hay un pontificio consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. Bien, las diócesis alrededor de sus obispos, los sínodos de las iglesias orientales, el colegio episcopal. Esto lo paso rápido por la cuestión del tiempo. El Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos es particularmente necesario en el dominio de las actividades ecuménicas por varias razones. Y esto me gustaría aclararlo. Es porque en este Pontificio Consejo y a los obispos les compete asegurar que la Iglesia permanezca fiel a aquella tradición apostólica, porque puede darse caso que en razón del trabajo ecuménico, en muchas ocasiones, en vez de buscar la unidad de los fieles, se busca en consenso. Y el trabajo ecuménico no implica consenso. No es que nos vamos a poner de acuerdo ahora para estar unidos. Y bueno, yo voy a dejar esto de un lado, por ejemplo, diría un católico, bueno, yo voy a dejar a la Eucaristía de un lado, voy a decir que ahora es un símbolo, y los luteranos, bueno, pues nos ponemos de acuerdo y entonces yo voy a relajarme con el principio de sola escritura. No tiene ningún sentido. Eso no es ecumenismo, eso es un consenso o mezclar las cosas. Por eso es muy importante el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y la vigilancia de los obispos a nivel diocesano. A ellos les corresponde mantener un discernimiento atento y constante, a ellos les corresponde animar iniciativas, les deben devolver la seguridad a quienes se desanimen, etc. Bien, pero me gustó señalar eso. Complejidad y diversidad en la situación ecuménica. La naturaleza de la acción ecuménica emprendida en una determinada región estará siempre influenciada por el carácter particular de la situación ecuménica local. Esto es muy claro. No es lo mismo hacer ecumenismo en Alemania, donde hay unas fuertes comunidades luteranas, en Inglaterra, o en Rusia, en Turquía, donde hay comunidades o diócesis, iglesias orientales, que hacerlo en Latinoamérica, donde no hay prácticamente luteranos y no hay ortodoxos que yo sepa, solo en las grandes ciudades, pero muy poco. Sobre todo donde la Iglesia Católica es minoría, es muy interesante ver cómo se realizan trabajos ecuménicos, donde la Iglesia es perseguida también, donde los cristianos son perseguidos, inclusive cristianos de otras denominaciones. Muchas veces los mártires o los cristianos por sangre, los mártires, los cristianos que son perseguidos tienen mayor testimonio, mayor conversión, mayor empeño en cumplir la voluntad de Dios, mayor santidad. Y allí, en esos lugares donde la fe cristiana es perseguida, hay mayores rasgos de ecumenismo. Y esto es un signo de los tiempos realmente. Y esto lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, que esos cristianos que están unidos por la sangre del martirio, dice más o menos así el Papa, no puedo citarlo de memoria, esos cristianos que están unidos por la sangre del martirio nos dan testimonio de verdadero ecumenismo espiritual y práctico a toda la iglesia, a todos los cristianos del mundo entero. Bueno, de igual manera la tarea ecuménica variará mucho según nuestros interlocutores cristianos pertenezcan mayoritariamente a una o varias iglesias orientales o a las comunidades de la Reforma. Aquí vemos un mapa de Europa, cómo está dividida Europa entera. Nuestra realidad en Latinoamérica es distinta, es muy compleja también a la vez.
aunque en Latinoamérica la mayoría es católica, hay un gran auge de sectas protestantes provenientes de Estados Unidos que nacen a partir de la inmigración de ciertos protestantes de Inglaterra, que a la vez dejan de ser como anglicanos y calvinistas y luteranos, y en Estados Unidos se vuelven otras cosas. Bueno, en fin, es un mapa distinto, pero bueno, al final en Europa al sur son más católicos, al este son más ortodoxos, están los musulmanes también, que esto es diálogo interreligioso, y al norte son más protestantes. Bien, en el contexto local particular en el que se proporciona siempre las diversas características de la tarea ecuménica, es el contexto local. Lo importante es que en este esfuerzo común los católicos en todo el mundo se apoyen unos a otros por la oración y el mutuo estímulo para seguir buscando la unidad. En 1986, y entramos a este tema de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, que es muy interesante, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano. Entiendo que en México hay un gran porcentaje, aunque no tan elevado como en Nicaragua, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, pero en México hay un auge de estas iglesias o de estas comunidades eclesiales, como llamaría Dominus Jesus. Otro documento que es importante también para entender el ecumenismo es Dominus Jesus del año 2000, que fue muy polémico también porque hablaba acerca de los requisitos o las características para que una iglesia fuese considerada como iglesia. Y a mí me gusta llamar a las comunidades eclesiales protestantes eso, comunidades eclesiales con aspectos eclesiales. Algunas tienen bautismos, otras no. Otras bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otras no. Otras tienen algunas características muy parecidas a la Iglesia Católica, otras no. Hoy, hace 2 días estuve viendo a un pastor protestante predicando a la Virgen María. Bueno, en fin, yo ya no sé ni cómo catalogar a todos estos movimientos, pero de alguna manera, pertenecen de alguna manera a la Iglesia de Cristo, porque de alguna manera pertenecen. Hay unos que realmente no, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que no reconocen ni siquiera la divinidad de Cristo, o los mormones, o etcétera. Pero por lo menos las asambleas de Dios, de alguna manera, por el bautismo, si es trinitario, pertenecen a la iglesia. No tienen ese grado de comunión pleno, pero de alguna manera pertenecen a la iglesia de Cristo. No a la iglesia católica, porque no están en comunión de ellos, pero sí de alguna manera a la iglesia de Cristo, que era lo que decía el Lumen Gentium 8, que es un texto interesante. En el 86, 4 dicasterios de la Curia Romana han publicado un informe conjunto que llama la atención sobre la distinción capital que ha de hacerse entre las sectas y los nuevos movimientos religiosos por un lado, y las iglesias y las comunidades eclesiales por otro. Hay que entender bien que secta es una cosa, nuevo movimiento religioso es otra, comunidades eclesiales una, iglesias es otra. Muchas de las sectas protestantes que llamamos nosotros son realmente comunidades eclesiales. Otras realmente son sectas, sí hay sectas. Hay otros que son nuevos movimientos religiosos, como los mormones o los testigos de Jehová. Entonces, catalogarlas a todos de la misma manera es muy difícil. Y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de, no es que las sectas protestantes, a lo mejor es una comunidad eclesial, que tiene algún rasgo de comunidad eclesial. Porque, por ejemplo, si tiene bautismo es comunidad eclesial. O es que el pastorcito de la secta, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Porque en muchas ocasiones son personas de buen corazón, son personas que realmente a lo mejor no tienen la oportunidad de formación adecuada, o que están confundidas, o que fueron heridas por la Iglesia Católica. En muchas ocasiones muchos cristianos se van de la Iglesia Católica porque fueron maltratados en la Iglesia, o porque no encontraron lo que estaban buscando, a alguna comunidad que los acogiera. Eso lo dice Aparecida, una comunidad que los acogiera, que los
los ayudara, que los alentara en sus dificultades, etc. Bien, yo creo que aquí ya hablé, es muy compleja, corresponde en especial al obispo, a la conferencia, el discernimiento sobre cómo responder mejor al desafío creado por las sectas en una determinada región. Es muy importante que en cada conferencia episcopal haya un censo de las diferentes sectas, comunidades eclesiales y movimientos religiosos que haya en el país, y que se cataloguen como tal, que expertos cataloguen como tal esto para ver cómo se puede hablar con ellos, y que a partir de este directorio las parroquias, las diócesis y las parroquias tengan también la posibilidad de un discernimiento y digan, bueno, yo vi en el directorio que esta comunidad tal fue catalogada como comunidad eclesial, entonces de alguna manera somos hermanos en la fe porque tenemos el mismo bautismo, de alguna manera. Entonces, pero estos, por ejemplo, esta iglesia que acaba de abrir aquí en el garaje, porque eso, así es, abren un garage. Estos realmente no son ni siquiera una comunidad eclesial, realmente son a lo mejor un nuevo movimiento religioso o son una secta peligrosa, que en nombre de Jesús hacen muchas cosas raras. Bueno, en fin, la situación es que haya un directorio, y eso lo pide también el derecho canónico, que haya un directorio especial para que expertos determinen qué tipo de iglesias son. Bien, qué tipo de comunidades, qué tipo de... Ya, ¿me entienden? Es que es muy difícil decir las comunidades, sectas, movimientos religiosos. En fin. Bueno, aquí yo no soy experto en la iglesia mexicana. He estado en México en 2 ocasiones, pero aquí Jaime nos escribió esto. Panorama en México del trabajo ecuménico a la luz de las indicaciones señaladas en el número 5, 35 y 36 del directorio. Los destinatarios del directorio, dice el número 5, hay que aclarar que el directorio no pretende tratar de las relaciones de la Iglesia Católica con la secta o con los nuevos movimientos religiosos. No es este el tema del directorio. O sea que en México, por ejemplo, donde hay poca presencia de iglesias y comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, iglesias ortodoxas y comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, realmente el tema de este documento no aplicaría mucho. De hecho, no aplica, porque si no hay que esperar, y ojalá que así sea, que haya un directorio para el diálogo con las sectas y los nuevos movimientos religiosos. A lo mejor en este pontificado se realiza. Pero también hay muchas orientaciones surgidas sobre todo de documentos de la Iglesia a nivel latinoamericano. Aparecida, por ejemplo, es un documento primordial y ahí se explica mucho de la realidad de la Iglesia en este trabajo ecuménico con relación al diálogo con las sectas y los nuevos movimientos religiosos y al diálogo ecuménico. Y próximamente en México también, en la Basílica de Guadalupe, se llevará a cabo la primera asamblea latinoamericana, la primera asamblea de la Iglesia en Latinoamérica. Entonces, que es una especie, el CELAM lo está coordinando, es una especie de asamblea pastoral o de sínodo pastoral que tendrá como objetivo analizar los frutos de la reunión de los obispos en Aparecida, y que también tendrá que decir algo sobre las sectas y los nuevos movimientos religiosos. Y bueno, yo creo que esto es muy importante, lo que nos escribe aquí Jaime, la respuesta, sobre todo, ¿qué podemos hacer? El alma del ecumenismo, el ecumenismo espiritual. Si queremos tener un diálogo auténtico con estos hermanos, pues tenemos que empezar nosotros por hacer ecumenismo espiritual, conversión, oración, el testimonio de vida, la santidad, vivir con profundidad esta semana de oración por la unidad de los cristianos
que culmina el 25, o sea, en torno al 25 de enero, que es la fiesta de la conversión de San Pablo. La solución más viable, la oración, conversión, testimonio de vida, santidad. Todo el mundo debe participar en el trabajo ecuménico, la formación, esto es muy importante, bíblica, apologética, la historia de la iglesia, la teología. Y repito, no es porque yo estudie, me esté especializando sobre todo en eclesiología, pero para entender el ecumenismo hay que primero hablar mucho de eclesiología y todos los documentos sobre el ecumenismo, ya lo hemos mencionado, Unitatis Redintegratio, bueno, Lumen Gentium primero, Unitatis Redintegratio, este directorio, la encíclica Ut Unum Sint, Dominus Jesus, la declaración Dominus Jesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es del año 2000, y me parecería interesante también que se leyera la encíclica La Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, sobre todo para el contexto latinoamericano, el documento de Aparecida, el documento de Puebla, el documento de Medellín, que hablan acerca del ecumenismo. Bueno, sobre todo Aparecida, que tiene un apartado bastante bueno e interesante sobre el ecumenismo. Son documentos que hay que leer, estudiarlos, aprenderlos, si yo me quiero empeñar y comprometer con el trabajo ecuménico. Y bueno, ya para un resumen, podemos leer esto que nos escribió Jaime. La iglesia es la escogida por Dios en su plan de dar a conocer al mundo su palabra. La iglesia, para poder llevar el mensaje de Dios, debe vivir una comunión con Dios y con quienes le integran, fieles pastores, obispos, encabezados por el sucesor de Pedro. La división en la comunidad cristiana, aun cuando ha sido un problema desde la era apostólica, debe ser evitada porque Cristo no fundó sino solo una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Condiciones que existen en la comunión católica de la iglesia. La comunión se da entre cada persona y Cristo, entre unos y otros miembros de la iglesia, entre los miembros de la iglesia y sus pastores, entre los pastores con la unidad del sucesor de Pedro y entre la iglesia y Cristo, quien es su cabeza. La Iglesia Católica se ha comprometido al restablecimiento de la unidad de los cristianos, especialmente a partir del Vaticano II. Los responsables del trabajo ecuménico en cada diócesis son los obispos. La Iglesia reconoce las dificultades que existen en el trabajo de restablecer la unidad y establecer las normas y procedimientos que implican la participación de todos los católicos, dependiendo de los diferentes niveles donde se desempeñen y de la predicación que se tenga. Todos los católicos, independientemente de su formación y el lugar que ocupen, deben participar, sobre todo a través del ecumenismo espiritual, el cual implica conversión, oración, santidad y testimonio de vida. Y pues bueno, así termino esta presentación. Yo no sé si Jaime o Alberto tienen alguna pregunta, algo que no explique bien, o algún comentario, o algún apunte, lo que ustedes deseen. Creo que podemos tener algunos minutitos. Sí, gracias, padre Juan Carlos. No sé, Jaime, ¿tienes alguna pregunta hacia el padre? Bueno, en relación a su comentario de la fotografía aquella, padre, la verdad no recuerdo exactamente de dónde lo tomé, pero sí es muy probable que haya sido una fotografía de la visita del Papa en ocasión de de la celebración de los 500 años de la Reforma. Ha de haber sido de 1517 probablemente. Sí, en el 2017 fue el Papa a Alemania a esa celebración y en torno a octubre. Sí. Sí, luego, pues más que preguntas, es mencionar que pues nos deja usted todo un empeño a nosotros, o sea, una tarea, sobre todo en la mención y en el estudio de todos esos documentos que usted nos acaba de explicar y de comentar y de hacer de nuestro conocimiento. Entonces, pues es toda una tarea. Yo creo que mientras nuestra formación se da y se empeña, lo que sí podemos hacer es esa parte muy importante a través de la oración. Eso es. Ver que no es fácil, o sea, entender que no es fácil, pues, porque no estamos preparados, entrar en un diálogo. Pero sí, todos estamos preparados para hacer oración.
todos estamos preparados para entender que las grandes dificultades que existen para para recuperar esa unidad en la iglesia. Entonces, esas dificultades se dan entre las mismas gentes que realizan el diálogo. Eso es, eso me gusta mucho, Jaime, porque tal vez los que nos están viendo dicen, pues yo no tengo tiempo para estudiar tanto, no me puedo dedicar a estudiar tanto porque tengo que trabajar o porque ya estoy en edades que ya no me permiten mis neuronas estudiar tanto, o simplemente no tengo tiempo, quisiera hacerlo pero no puedo, pero lo que sí puede hacer es convertirse, es dar testimonio, es orar, es ser santo y ofrecer sacrificios por la unidad de los cristianos. Y creo que si todos realizáramos eso, más pronto que tarde miraríamos frutos verdaderos de unidad. Entonces, bien. Yo pues de esta manera me concluyo. No sé si Alberto tiene algo más que decir. Sí, gracias, gracias, padre. Pues sí, mire, ya hemos estado haciendo esta invitación a que se integren más personas a esta comisión. Pues sí, se implica este estudio, pero qué mejor forma de fortalecer nuestra fe que mediante esta forma del estudio, el acercamiento a conocer más a nuestra iglesia, a conocer más a Jesús. Agradecerle muchísimo esta participación suya tan clara, tan amplia, con el apoyo del material proporcionado por Jaime, pero que con la claridad con la que usted lo hizo, creo que ha despertado ese interés en las personas en conocer, acercarse más a conocer más sobre la eclesiología y sobre el ecumenismo. Y también agradecer a la Madre Carmen, que desgraciadamente no nos pudo acompañar en esta ocasión, a la Madre Carmen, esta posibilidad de contacto, este acercamiento con usted, y que pues dejamos ahí la puerta abierta para alguna próxima ocasión, Padre. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Gracias, padre. Pues que el Señor me los bendiga y buenas noches a todos. Pues bien, sí, si nos puede, por favor, hacer la caridad de la bendición o una oración, y agradecerles a todos ustedes el hecho de habernos acompañado en esta ocasión. Adelante, Padre. Muy bien, pues rezamos en esta noche por la unidad de todos los cristianos. Le pedimos al Señor Todopoderoso, el que oró y pidió por la unidad de todos los hombres, de todos los discípulos suyos, que también nos ayuda a nosotros a comprometernos en este empeño ecuménico, en este empeño de unidad de todos los cristianos, para que por medio de esta unidad el mundo crea y para que creyendo el mundo pueda salvarse. Le pedimos al Espíritu Santo, que también opera la obra de la unidad de la Iglesia, que descienda sobre cada uno de los cristianos, especialmente sobre los que estamos hoy compartiendo aquí, para que por medio de sus dones y frutos nosotros podamos comprometernos a trabajar activamente, a trabajar espiritualmente, sobre todo por el empeño ecuménico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Bueno, gracias, Padre. Mucho gusto y que el Señor los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, muchas Adiós. gracias a todos. Los esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Jaime. Buenas noches.